¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la revisión de las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. En los próximos 30 minutos vamos a revisar las principales informaciones ocurridas esta semana. Comenzamos con titulares. No darse a la fuga, prestar auxilio y dar aviso a las autoridades son factores clave en las sentencias por infracción a la Ley Emilia. Ley de retardo doloso de correspondencia castiga, incluso con cárcel, a carteros que no entregan las cartas. Funcionarios desde Arica a Coyhaique participaron del cuarto encuentro de coros del Poder Judicial en Valdivia. Un hombre que atropelló en estado de ebriedad y a exceso de velocidad a una persona deberá pasar 14 años en la cárcel. La decisión es la condena más larga desde que entró en vigencia la Ley Emilia para este tipo de delitos. El darse a la fuga, no prestar ayuda a la víctima ni dar aviso a las autoridades son factores clave a la hora de decidir la magnitud del castigo de acuerdo a esta ley. Desde que la Ley Emilia fue promulgada en 2014 no existe una condena tan larga. A 14 años fue condenado un hombre que por conducir en estado de ebriedad y exceso de velocidad chocó a otro vehículo y ocasionó la muerte de su conductor y causó lesiones graves a quien lo acompañaba. Además, se arrancó y no prestó auxilio ni dio aviso a las autoridades. A un año de ocurrido el brutal accidente, se le condenó por 2 delitos: 10 años por conducir en estado de ebriedad y 4 por darse a la fuga. Esta ley lo que hace es endurecer las penas, básicamente, de los delitos de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves y gravísimas o la muerte. En este sentido, también se estableció como tipo penal, como figura penal, el no socorrer, no dar ayuda, no prestar ayuda a la víctima. Hay que sancionar duramente estas conductas porque, como le decía, el problema de la impunidad que se produce con estos delitos, porque la pena del manejo del cuasi delito sin manejo de estado de ebriedad es muy baja. Entonces eso produce impunidad y la impunidad es peligrosa. La Ley Emilia sanciona con cárcel efectiva de mínimo 1 año a los conductores que manejen en estado de ebriedad y que generen lesiones graves, gravísimas o la muerte a otra persona. Además, junto con su promulgación se establecieron como delitos distintos negarse a la alcoholemia, fugarse del lugar del accidente, no prestar la ayuda requerida ni dar aviso a las autoridades. En ese fallo justamente se aplicó una pena bastante alta, porque entiendo que son 10 años por el manejo en estado de ebriedad causando la muerte, más 4 años por no haber prestado ayuda y asistencia a la víctima. Entonces se aplica derechamente la nueva ley, la Ley Emilia, en el sentido de sancionar ambas conductas. No obstante que todo se encuadra en un mismo hecho, lo que hace la ley es separar las conductas y castigarlas de forma distinta. El artículo 168 de la Ley de Tránsito obliga a todo conductor que tiene un accidente del que resultan daños a dar cuenta a Carabineros. Y el 176 de la Ley de Tránsito dice que debe detenerse cuando hay lesiones graves, lesiones gravísimas o muerte, que debe detenerse y prestar toda la ayuda que sea posible. Punto relevante en este fallo donde una acción fue sancionada por 2 delitos, el manejo en estado de ebriedad y la fuga. Al conducir en estado de ebriedad, si no se producen daños ni lesiones, la suspensión de licencia es de 2 años. Si las lesiones son graves, la pena de cárcel es hasta de 3 años. Y en caso de lesiones graves o que causen la muerte, la sanción puede llegar hasta 10 años de privación de libertad. En tanto, en el delito de fuga, si el accidente produce solo daños, la licencia puede ser suspendida hasta 1 mes. Si hay lesiones leves, menos graves o graves, la pena es hasta 3 años de cárcel. Y si hay muerte, la pena es de 3 a 5 años de privación de libertad. La Ley Emilia modifica esta circunstancia en el sentido de que hay que estar por lo menos 1 año privado de libertad, y eso ya es un freno importante que yo pienso que en una política legislativa, dada la gravedad de las muertes por accidentes de tránsito, debería considerarse la posibilidad de prohibir los beneficios por un determinado tiempo. Una condena que es aún mayor si es que los conductores no prestan ayuda y dan aviso a las autoridades.
En Punta Arenas, un joven cartero fue formalizado porque escondió más de 15 kilos de cartas en el sótano de la empresa en que trabajaba. ¿Cuáles son las repercusiones de este delito llamado retardo doloso de correspondencia y qué sanciones contempla el Código Civil? Mire. Pero yo le pedí unos juguetes, así como para divertirme un rato nomás con mis amigas y todo eso. En la carta le escribí que me trajera una tablet y uno de esas cuestiones que se cuelgan en el techo y le pegáis con unos guantes de boxeo. Mi mamá dijo que me va a escribir la carta de viejito Pascuero mañana. La ilusión de los niños se mantiene intacta cada vez que se acerca la Navidad. Sus deseos van escritos en una carta dirigida al viejito Pascuero. Pero, ¿qué pasaría si todos estos mensajes se perdieran en el camino y nunca fueran leídos? Esconder o retardar la correspondencia es un delito cuya pena va desde los 61 a 540 días de presidio. Que el trasfondo de la protección de la norma penal dice relación con la protección de la vida personal, de la honra personal y familiar de las personas, como la inviolabilidad de las comunicaciones. Y dentro de esa inviolabilidad de las comunicaciones nos encontramos justamente con la correspondencia. Esto fue lo que ocurrió con Carlos Agüero Payán, un joven cartero que fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por esconder más de 15 kilos de cartas en el subterráneo de la sucursal de Correos Chile donde trabajaba. Uno cuando envía un correo, una carta, un telegrama, el servicio básicamente es el hecho de que se efectúe una entrega en un tiempo más o menos razonable. El hecho de que no se entregue esa carta, que se retarde dolosamente como se indica por el código, es el motivo de que al funcionario del servicio de correo, en este caso el cartero, se le sanciona por esa inconducta. Pero más allá de la falta, los expertos señalan que es un delito que ya no tiene mucha aplicación por el avance de las tecnologías de la información y comunicación. Lo cierto es que evidentemente va en decadencia. Muchas veces lo que son las cobranzas, las cuentas son enviadas por correos privados y a mi modo de ver este delito no se estaría aplicando para personas que se desempeñan en correos privados, sino para el servicio de telégrafo del Estado, de correo y telégrafo del Estado. De esta forma, para evitar cualquier tipo de confusión o interceptación de las cartas del viejito Pascuero, Correos Chile ofrece cada año un sencillo pero esperanzador sistema para que los niños escriban sus deseos navideños y los depositen directamente en los buzones distribuidos a lo largo de todo el país. Hay unos buzones disponibles. Entonces el niño deposita la carta o su familia directamente al buzón de correos, al buzón del viejito Pascuero. Estas cartas son filtradas y luego se depositan en otros buzones, como acá en este edificio del Correo Central, que es un monumento histórico. Se depositan las cartas en los buzones y la gente viene y escoge la carta y escoge el regalo que está a su alcance. La idea es que se cumplan los deseos de los niños, esos mismos que en 2015 escribieron 30.000 cartas, las que fueron apadrinadas en un 89%. Un ejercicio que también está regulado por la ley, la que castiga incluso con cárcel a quienes no cumplan con su labor de hacer llegar una carta a destino. Todas las personas tienen derecho a recurrir a tribunales cuando consideran que han sufrido de alguna injusticia, por muy pequeña que ésta sea. Un ejemplo de esto es el caso de una mujer que ganó 5.000 pesos en un juego de azar, pero que le negaron el premio. La razón de la empresa fue que por el bajo monto solo tenía derecho a gastarlo en otros juegos de azar, situación que la llevó a presentar un recurso de protección, el que fue acogido y obligó al pago de este premio. Los derechos de las personas pueden ser violados de las más diversas formas, incluso por algo más de 5.000 pesos. Le ocurrió a una abogada que jugó un loto en la página web de La Puya y ganó 5.250 pesos. Intentó cobrar el premio, pero la empresa le informó que por políticas internas solo se cancelaban en efectivo los premios superiores a 10.000 pesos y los montos inferiores debían ser gastados en otros juegos de azar. Pese a lo escaso que puede parecer el premio negado, presentó un recurso de protección. Es significativo porque indica que cualquiera que sea la lesión de un derecho fundamental protegido por esta acción constitucional, por muy insignificante que pueda parecer la cuantía, si efectivamente hay una patente infracción o vulneración de un derecho fundamental, la Corte, ejerciendo sus potestades, puede acogerlo, que fue el caso concreto. El recurso de protección, al contrario, es un recurso excepcional
que permite una solución rápida de los conflictos en un tiempo muy breve, de manera tal que termina siendo preferido en aquellas ocasiones en que es aplicable por los abogados para la defensa de los intereses de sus clientes. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado contra la polla chilena de beneficencia y dio un plazo de 48 horas para que se le pagara los 5.250 pesos negados con anterioridad a la jugadora. Además, calificó la restricción como arbitraria e ilegal, ya que derivó de la voluntad de la empresa denunciada, sin que existiera argumento alguno. No es razonable para cualquier persona que por el hecho de jugar un juego de azar ganando un premio no se lo paguen. Todos los que juegan un juego de azar esperan justamente ganar y en la medida que ganen cobrar el premio, es lo natural, digamos, lo obvio. Y que no lo pueda hacer ya de por sí resulta arbitrario. El artículo 582 del Código Civil establece el derecho de propiedad, otra de las razones por las que el premio obtenido por la abogada fue considerado como materia de protección. Este es el poder directo e inmediato de un bien, por lo que desde el minuto en que se adquiere un premio, este pasa a ser parte del patrimonio de la persona. El derecho de propiedad es el motivo probablemente más habitual que se invoca en los recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones y luego ante la Corte Suprema, porque la Constitución permite el recurso de protección no respecto de todos los derechos constitucionales, sino solo respecto de algunos. Y por lo tanto el que más se utiliza normalmente por los abogados es el derecho de propiedad. Para este 2016 se espera que aproximadamente 90.000 recursos de protección sean presentados en las Cortes de Apelaciones. Estos tienen por objetivo que las personas no sufran privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales, como fue el caso de esta abogada quien finalmente recibió su premio. Con una gala a la que asistieron cientos de personas, concluyó el cuarto encuentro nacional de coros del Poder Judicial, en el que participaron 180 funcionarios, los que representaron a las jurisdicciones desde Arica hasta Coyhaique. El cierre tuvo lugar en el aula magna de la Universidad Austral de Valdivia, en la región de Los Ríos. Más de 500 personas asistieron a la gala del cuarto encuentro de coros del Poder Judicial, que este año se realizó en Valdivia. Agrupaciones de las jurisdicciones de Arica, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán, Temuco, Valdivia y Coyhaique participaron esta vez del encuentro. Para nosotros es cumplir un sueño de realizar este encuentro de coros acá en Valdivia. Un sueño que empezamos hace un año atrás y que hoy día lo estamos viendo realizarse. Esa chiquilla que baila. Un sueño para los funcionarios del Poder Judicial de Valdivia y para Inge Miller, presidenta del Coro Regional de Los Ríos, quien coordinó las distintas actividades desarrolladas durante el encuentro, como intervenciones urbanas en espacios públicos y culturales, en la Feria Fluvial, Plaza de la República, Mall Plaza Los Ríos y el renovado terminal de buses, entre otros. Los distintos coros nos distribuimos 3 en cada locación y cantamos para la gente, porque la idea también es sacar los coros al público, a la gente, para que vea al Poder Judicial desde otra perspectiva, también haciendo otras cosas, no solamente en el trabajo que normalmente nos corresponde, en que siempre queda uno triste y uno contento. El encuentro contó con la presencia del ministro Carlos Aranguis en representación de la Corte Suprema. Junto a él también encabezó la actividad el presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa. Esta es la cuarta versión de un encuentro que se viene realizando anualmente a través de todo el país, que reúne a los coros del Poder Judicial que existen en todas las regiones y que esta vez hemos venido a esta Australia hermosa ciudad con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque creemos que es un lugar que constituye un escenario natural para realizar todo tipo de eventos culturales. Al finalizar la gala coral, el ministro Aranguis recordó los inicios de esta iniciativa cultural al interior del Poder Judicial y anunció que la sede del 5º Encuentro Nacional de Coros será Valparaíso. Además, pidió a todas aquellas jurisdicciones que aún no han conformado su grupo a que se sumen a la actividad coral. Cuidaremos las semillas, miraremos. Valdivia nos ha puesto y sabíamos que iba a ser así. Una vara muy alta, primero por la calidez, segundo por el escenario natural que constituye toda la ciudad, el río, sus alrededores,
Y tercero, porque ya vamos en el cuarto encuentro y ha ido creciendo esto con el tiempo. Tenemos en estos momentos 200 personas que van a subir al escenario. Es una maravilla que el Poder Judicial se entregue a la comunidad y se abra para mostrar que también somos muy humanos y tenemos un corazón de artista. Con la satisfacción de la tarea cumplida, los coros ya piensan en el próximo encuentro, que tendrá como desafío que cada coro presente una propuesta para crear un himno para el Poder Judicial. En la actualidad, solo durante el divorcio o cuando se declara la nulidad de un matrimonio, el cónyuge que se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los hijos puede solicitar lo que se llama una compensación económica. Sin embargo, comienza a explorarse qué tan viable resultaría remunerar el trabajo doméstico cuando las parejas viven una relación estable. La primera vez que la legislación chilena consideró el valor jurídico del trabajo doméstico fue cuando fijó la compensación económica como un tipo de indemnización cuando termina el matrimonio. Desde entonces, los tribunales de familia son los encargados de ponderar el valor que tienen las labores del hogar y el cuidado de los hijos ejercidos por uno de los cónyuges. La compensación económica es una institución que opera si uno de los cónyuges no pudo trabajar o lo hizo en menor medida lo que podía y quería. Y no solamente se produce cuando hay divorcio, sino también cuando se declara la nulidad del matrimonio. Los jueces de familia consideran una serie de criterios para fijar el monto del trabajo doméstico, siempre y cuando la relación termina. Voces expertas señalan que el panorama ideal debería cuantificar el valor real de estas labores durante la relación estable. Sería un paso y una contribución a mostrar que hemos partido siempre de la base de que en Chile, sobre todo la mujer, es la que tiene que asumir el trabajo doméstico y que eso no tiene ningún valor jurídico. Si bien la compensación económica puede ser exigida tanto por hombres como mujeres, es este último grupo el que presenta mayor vulnerabilidad respecto al monto de cotizaciones previsionales y sueldos. La incorporación de la mujer al mercado laboral y los cambios que ha tenido la familia han fortalecido esta concepción que destaca el aporte concreto del trabajo doméstico. Yo pienso que sí, porque el trabajo de la mujer en la casa es mayor que cualquier otro trabajo. Porque la mujer no descansa ni en el día ni en la noche. Es muy importante que compensen a la mujer cuando es dueña de casa, porque uno está trabajando para que el marido trabaje tranquilo, para que los hijos estudien tranquilo. Sí, que la mujer siempre enfrentamos las cosas, nos arreglamos para salir adelante, como sea, pero cuando se trata de dinero, el hombre es bien reticente. Sin embargo, en la práctica, cifrar el aporte del trabajo doméstico por una eventual vía judicial abriría la posibilidad a conflictos sentimentales con efectos adversos. Es difícil que esto suceda, porque cuando se empieza a discutir por dinero dentro del matrimonio es cuando se produce el quiebre de la relación. Si se produce una demanda, se acaba la buena voluntad y puede provocar precisamente el efecto inverso al que se desea, y que es que no se compense, sino que se quiebre definitivamente, sobre todo si ya venían con algunos problemas. En la actualidad, la valoración de las labores hogareñas está amparada solo de forma indirecta a través de la reforma previsional promulgada en marzo de 2008, que otorga pensiones solidarias a quienes por distintas razones no recibieron remuneraciones por su trabajo, entre ellas quienes cuidan de los hogares. Ponga mucha atención a la siguiente noticia que hemos preparado para usted. Es un tema que ha estado en la contingencia de la justicia y estamos seguros que le va a interesar. Un corte de cinta que marca una mejora sustancial para los más de 770.000 habitantes de la cuarta región. El Poder Judicial inauguró el nuevo Centro de Justicia en Coquimbo, una construcción que alberga los juzgados de letras y familia de esta jurisdicción. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Ormazábal, el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, y el ministro de Justicia, Jaime Campos. Estos dos edificios que inauguramos hoy han sido diseñados para que sean inclusivos desde todo punto de vista, para el público en general, nuestros usuarios, porque dan una sensación de dignidad en el trato,
Es como ascender a primera división a la justicia, haciendo un parangón con el fútbol, aprovechando que está situado a un costado de uno de los estadios más importantes de la región. Con una inversión superior a 5.000 millones de pesos, los 3.600 metros cuadrados de los dos edificios tienen espacios de trabajo para funcionarios del Poder Judicial y Gendarmería, entre ellos salas de audiencias, de espera, de atención al público y una sala GESEL para el juzgado de familia. Todo esto acompañado de una moderna tecnología que permitirá hacer más eficiente el servicio a los usuarios. Además, tiene accesos universales diseñados para personas que sufren de alguna discapacidad de la tercera edad o que tengan movilidad reducida. No solamente los funcionarios, los magistrados, los jueces van a poder trabajar de una manera cómoda, sino que los servicios que se le van a prestar a los usuarios, que es lo que en última instancia nos interesa, van a contar con la expedición que uno espera o supone de un sector tan trascendente para la ciudadanía como el sector justicia. Estamos mejorando, estamos progresando y eso nos tiene obviamente muy contentos, muy felices. Y con este edificio moderno en que tiene toda la implementación tecnológica, por supuesto que va a ayudar a apresurar las causas. Y tiene la última tecnología en materia computacional y también está dotado en cuanto a los muebles que lo albergan, es lo más moderno que existió. Una nueva inauguración que es parte del plan estratégico liderado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que busca la modernización de la justicia chilena. Un nuevo centro de justicia para Coquimbo, el que permite entregar un mejor servicio en las cerca de 1.400 causas que ven los juzgados de letras y familia de Coquimbo al mes. Las escuelas normales se establecieron en nuestro país gracias a una legislación del año 1842. Desde ese momento se transformaron en el motor de la educación primaria en Chile hasta que dejaron de funcionar en el año 1973 con la irrupción de la dictadura militar. Las escuelas normales se fundaron en 1842 bajo un modelo implementado en Francia por el sacerdote Jean-Baptiste Lasalle. El 18 de enero de aquel año, un decreto creó la primera escuela normal de preceptores. Esta abrió sus puertas el 14 de junio, bajo la dirección de Domingo Faustino Sarmiento. Para Fernando Vicencio, presidente de los profesores normalistas y rector del Instituto Los Leones, fue un proceso que cimentó la creación de otros estamentos educacionales. El 18 de enero de 1842, bajo la presidencia de don Manuel Bulnes y siendo ministro de Justicia y Educación don Manuel Montt, se crea la primera escuela normal de preceptores. Y posteriormente, unos meses después, se crea la Universidad de Chile. Y también 2 o 3 años posteriormente se crea la Escuela de Artes y Oficios. En Europa las escuelas normales dejaron de tener relevancia porque el Estado comenzó a desarrollar grandes procesos de institucionalización y a traspasar las funciones de las escuelas normales a las universidades. En Chile, en cambio, el incipiente Estado buscaba alfabetizar y crear buenos ciudadanos. Para eso era vital la creación de una estructura en la que la primera piedra fue la escuela normal, que trabajaba con niños de entre 6 y 12 años. Había un local para ellos, teníamos gimnasio, teníamos sala de música, teníamos piscina, teníamos cancha de fútbol, teníamos sala de artes plásticas, o sea, se formaba un profesor integral. ¿Por qué? Porque teníamos que ir acompañando el desarrollo y el crecimiento de un niño chico desde los 6 años hasta los 12 años. Tanto niña como niño. Y en definitiva lo íbamos acompañando en sus diferentes estadios de desarrollo, psicológico, cognitivo y emocional y afectivo. Para Francisco Belmar, licenciado en Historia de la Universidad Finisterra, el rol de las escuelas normalistas es también ideológico. Fue preponderante la formación de una república conservadora y a la vez pionera en Latinoamérica a la hora de crear un despliegue territorial grande en la educación. Hacia 1953 había 17 escuelas normales, 7 urbanas, 7 rurales y 3 particulares. La gran característica de la educación normalista es que es más bien una especie de monopolización desde el Estado de la formación de los profesores que van a formar a las personas. Porque con anterioridad a eso, la educación estaba más bien en manos de las congregaciones religiosas. A pesar de perder parte del control de la educación, las congregaciones religiosas continuaron con un rol muy relevante. Tanto así que en 1854 fueron las monjas francesas del Sagrado Corazón las encargadas de crear la primera escuela normal de preceptoras, un hito que marcó un avance sustantivo en materia de inserción de la mujer al mundo profesional.
A esto se sumó la creación de la Escuela Normal Superior en marzo de 1933, que formó a directores de escuela y profesores. A medida que el siglo XX fue avanzando, las universidades se convirtieron en los centros de formación de profesionales más importantes, no solamente en Chile, sino alrededor de todo el mundo. Pasada la mitad del siglo XX, el Estado comenzó a considerar poco funcional la estructura de las escuelas normales. La conformación de un sistema más centralizado llevó a que la educación fuera confinada a los centros profesionales, desplazando paulatinamente a los normalistas. Una historia de formación integral que tuvo su fin después del derrocamiento de Salvador Allende. En el año 73 hubo un cambio en este país. Asume el gobierno la dictadura del general Pinochet. Y entonces el general Pinochet, asesorado por gente que no tenía mucho criterio con respecto a lo que era la formación normalista, cierra las escuelas normales en el año 1974. Y con un criterio netamente político, no es con un criterio técnico. Entonces, al cerrar las escuelas normales, no hay ninguna posibilidad de seguir formando profesores primarios o profesores de educación básica. ¿Y qué es lo que hacen? Le entregan a las universidades todo nuestro patrimonio. El 11 de marzo de 1974, mediante un decreto de ley, se estableció la formación universitaria de los docentes y se eliminó el sistema de las escuelas normales. Fueron 132 años de estructura normalista en Chile. Actualmente, la Asociación Nacional de Profesores Normalistas en Chile cumple la tarea de asesorar a las autoridades en materia de educación. La libertad sindical es un derecho fundamental de los trabajadores que fomenta instancias de protección y diálogo en las relaciones laborales. En Chile su regulación está contenida en el Código del Trabajo, texto que explica en qué consisten las prácticas antisindicales y cuáles son sus sanciones. Como su nombre lo indica, las prácticas antisindicales corresponden a los actos ejercidos por un empleador o trabajador con el fin de atentar contra la libertad sindical, garantía consagrada en la Constitución Política de la República. El Código del Trabajo proporciona una lista de varias prácticas de este tipo, por ejemplo, impedir la formación de sindicatos, discriminar a los trabajadores para influir en su decisión de afiliarse o no a un gremio, entregar beneficios especiales para evitar la sindicalización, que el empleador intervenga directamente en la organización, no entregar a los dirigentes sindicales información esencial para iniciar una negociación colectiva, desconocer los plazos de este proceso, no recibir a los representantes gremiales, despedir a los trabajadores que participan en la negociación, reemplazar a trabajadores que inician una huelga legal, entre otras. Para denunciar las prácticas antisindicales, los afectados pueden dirigirse tanto a la Inspección del Trabajo como a los tribunales laborales. Estos últimos son los encargados de sancionar las infracciones con multas que van desde las 10 a 150 UTM, es decir, de 460.000 a los 6.900.000 pesos. En la Corte Suprema y con la presencia de su presidente Hugo Dolmetsch se realizó el lanzamiento del libro Disparates de Víctor Illich, seudónimo con que Víctor Ruiz, magistrado del Juzgado de Garantía de San Vicente de Tahuatahua, firma sus libros. En el Zócalo del Palacio de Tribunales fue presentado el libro Disparates, poemario del autor Víctor Illich, nombre con que el juez de letras de San Vicente de Tahuatahua firma sus obras. A la actividad asistió el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, el ministro del Máximo Tribunal, Sergio Muñoz, y el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras. Todo comenzó aquí, como dije en las palabras que compartí en la ceremonia de lanzamiento, y por lo tanto era fundamental para mí, en términos personales también, poder llegar hasta este lugar y hacer una presentación de un libro. Contar con la presencia, por cierto, del presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmetsch, y del ministro, don Sergio Muñoz, para mí ha sido muy relevante, por cierto. El uso del sarcasmo y la ironía son parte del contenido del libro llamado Disparates, como una herramienta para enfrentar las realidades cotidianas. Además, esta es su obra literaria número 12 y todas tienen algo en común, lo reflexivo y lo poético. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, Rafael Rosell, llegó hasta el Palacio de Tribunales para reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, con el fin de intercambiar puntos de vista sobre las necesidades del país en materia legislativa, judicial y la formación de los abogados del país.
Hoy día en que vivimos una sociedad sin valores, creo que formar abogado o formar licenciado en Derecho es extremadamente delicado e importante. Y nosotros creemos en la Universidad de San Sebastián y en mi facultad específicamente que el derecho tiene un contenido valórico importante y que quienes lo ejercen deben tener principios éticos muy claros. Durante la audiencia, Rosell agradeció al presidente Dolmetsch el saludo enviado en el aniversario número 25 de la carrera de Derecho de esta casa de estudios. El general de Carabineros Alfredo Lagos asumió como director de Planificación y Desarrollo Integral en la región metropolitana. Por esta razón visitó para saludar al presidente del máximo tribunal, ministro Hugo Dolmetsch. Durante la audiencia conversaron diferentes temas de interés de ambas instituciones, destacando que seguirán trabajando por el bien de la comunidad y el país. Y manifestarle nuestra disposición para los trabajos conjuntos que se han realizado históricamente y por los nuevos convenios que se están suscribiendo con el Poder Judicial y con, obviamente, todos los tribunales que trabajan en la región metropolitana. Otro de los saludos protocolares que recibió el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, fue el del presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Miguel Aguirre, quien lo invitó a una clase magistral que se dictará en el seminario Asamblea General Ordinaria de Capacitación y Estudio. Además, destacó el trabajo que realizan. Lo que nosotros vemos, ¿verdad?, en esta diversidad de normas que conocemos nosotros, porque son una gran cantidad de normas, de disposiciones y materias, las cuales conocemos, ¿verdad?, ir dándole soluciones cercanas a la gente, en términos que la persona, ¿verdad?, que vive en su comuna va a tener un órgano jurisdiccional, juzgado de policía local, que va, ¿verdad?, resolver ese conflicto de relevancia jurídica. Además, el presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local destacó la cercanía que muestra el presidente del máximo tribunal del país, Hugo Dolmetsch. Y hasta aquí la revisión de las noticias de esta edición del canal del Poder Judicial. Nos despedimos, como siempre, dejándolos invitados a que revisen nuestras diferentes plataformas digitales, que compartan nuestros contenidos, que pongan me gusta, que nos hagan llegar sus comentarios y que, por supuesto, también visiten nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Hasta una nueva edición.